una película que no sé, maravillosa, asombrosa, o en fin, cada uno que la califique como quiera. Y empezamos con este coloquio sobre la película que conduce Fernando Lara. Buenos días y gracias por su asistencia. Vamos a hacer una mesa redonda lo más rápida posible, en el sentido de luego dar pie a las diversas preguntas que se puedan plantear, aunque siempre se puede intervenir por parte de la mesa. Están con nosotros, de aquel lado a este, de derecha a izquierda, Adolfo Blanco, a Contracorriente, que es la distribuidora que ha tenido la idea y la iniciativa y la valentía de resucitar, digamos, el mundo SIGRE, que me parece una iniciativa fundamental. Al lado, José Sacristán, se suele decir, no necesita presentación y además fue una de las personas que mejor conoció a Fernando Fernán Gómez. Juan Escalrich, hijo del director de producción de la película y prácticamente productor de la película, del mundo SIGRE. Gemma Cuervo, que ya acaban ustedes de ver como Luisa en la película, o Luisita, es una presencia fundamental en la película y en un poco el desarrollo del cine español. Antonio, que acaba de hablar, Fernando Trueba, el director, tampoco necesita presentación, y yo mismo. Entonces yo quiero, para que la cosa sea lo más ágil posible, plantearle primero a Gemma Cuervo, cómo recuerda, ella ha estado viendo la proyección, cómo ve ahora ese personaje de Luisa, qué vivencias tiene de aquella experiencia con Fernando Fernán Gómez. Hay que recordar que esta es la octava película como director de Fernando, realizada en 1963, entre La venganza de Don Mendo y lo que se llamó El crimen de Mazarrón en principio y que luego se llamaría El extraño viaje. Este siempre quedó como El crimen de Mazarrón. Dos películas muy distintas. En principio La venganza de Don Mendo, realizada 2 años antes, y El extraño viaje, que realizaría a continuación. Dos películas como director teatral, como novelista, etc. Pero bueno, volvemos a lo que decía Gemma. ¿Cómo recuerdas ese rodaje, esa historia, ese personaje tan decisivo en tu carrera? Buenos días a todos. Gracias por darme la palabra. Disculpen, tengo mucha emoción contenida, 52 años. Y ver la película me coloca en la realidad que yo viví, que todo español vivimos en nuestro país en aquellas fechas. Es muy dura la película, pero es que nuestra vida ha sido así de dura. Las calles eran así, la tristeza era así, la miseria era así y las bajezas eran así. Entonces siento demasiado temblor dentro de mi alma después de ver la perfección que Fernando Fernán Gómez logró explicar con este texto y con estas interpretaciones de todos los compañeros, de todas las personas que estamos incluidos en la película. El rodaje, el rodaje fue como todos los rodajes, disponíamos de pocas cosas, era difícil, la ropa le costó bastante hacer con Vargas Echagavía, porque había una ropa excelente y otra pues muy de costurera y de diario todo costaba muchísimo. El rodaje fue con normalidad, las peleas pues ya veis que son casi auténticas, que son mimadas pero casi auténticas, entre Lina, que está espléndida, y con todos los compañeros que trabajamos en aquel momento, y con una ilusión loca esperamos el estreno, y con una desolación tremenda nos quedamos después, hasta hoy,
que milagrosamente ha resurgido y nunca es tarde. No es para poder completar una vida o una carrera, pero para retomar ese milagro de poder mostrar casi documentalmente lo que estábamos viviendo y lo que vivimos mi generación. Con heridas tremendas de la guerra que nos han cerrado y con esa España tan no gris, las paredes eran negras, el alma también, la ilusión se mantenía solamente porque eras una niña o eras un niño y las realidades pasaban, pero veías que era el horror, pero era la normalidad en la que subías, ¿no? Me estoy descentrando de lo que es el rodaje, pero es que estoy muy afectada por haber vuelto a ver tan minuciosamente hoy. Aquí se ve espléndidamente la película y la he seguido muchísimo mejor que la última vez que la vi en Málaga. La he seguido con una profundidad extremada, quizá un poquito excesiva, porque me siento muy dolorida en este momento. No sé. Parte de tu personaje, la película es un reflejo de la situación de la mujer en aquellos años. De la mujer, perdón. No solamente tú, sino también el personaje de Elisa, el personaje de Lina, el personaje incluso de la madre, y todos los personajes, ese acoso masculino y machista que sufren continuamente las mujeres en la película y en sus relaciones. Quería un poco que hablaras de ese... Sí, porque el dolor no me parte solo de mi personaje, ni muchísimo menos. El dolor me parte de ver cómo están reflejados los personajes tan exactamente como eran en la vida real. Esa era la España que teníamos. Esa era la España en la que nos desarrollamos y vivimos y crecimos. Eso era lo que teníamos, a un lado y a otro. No había más. No había más. Y está excelentemente bien compuesto la rivalidad entre las dos hermanas, entre las dos posturas que había el bien moral atormentado y maléfico y el mal social con bondad de corazón y con... no sé, está reflejado realmente muy dura y perfectamente, durísimamente, no dura, sino es que era así, por Dios, es que era así, es que no teníamos más, es que salíamos de una guerra y era la posguerra y no había más que estos caracteres y que luego, pues también es excelente ver el personaje que hace el hermano, el hermano de estar evangelizando todo el rato, dando doctrinas religiosas a problemas tan viscerales, tan tremendos, tan imposibles de relacionarse y luego la dificultad de miseria, la dificultad y luego pues también la riqueza de algunos sectores que nunca se sabía cómo había sido conseguida, pero se suponía que no tampoco con dignidad, no tampoco con limpieza. Esterrich, hijo de Juan Esterrich, que produjo la película. Hay primero una curiosidad. Como productor aparece Tibor Reves y tu padre aparecía como director de producción, director general de producción. ¿Qué recuerdas tú que te contó tu padre? ¿Cómo fue la génesis de la película? La película en principio fue prohibida por la censura, el guión. Posteriormente, cuando llega García Escudero a la Dirección General de Cine con Fraga y Barne, lo autorizan suavizando los diálogos, todos los diálogos
la distribución. En ese sentido era una aventura arriesgada, el propio Fernán Gómez había metido dinero en la película, él decía que había conseguido ahorrar una serie de pesetas para incorporarlas a una película en la que él creía profundamente después de leer la novela que Zunzunegui había escrito 3 años antes. ¿Cómo fue esa aventura? ¿Qué te llegó a ti de esa aventura de producción de una película complicada y difícil? Vamos, lo que yo sé es que Fernando quería hacer la película, ahorró dinero para hacer la película y como era íntimo amigo de mi padre, pues mi padre la produjo a través de la productora de mi abuelo, que era Vivo Redes, y por eso esa es la cuestión, ¿no? Entonces mi padre era realmente el productor con Fernando además era el que pagaba la película, y mi abuelo ponía la productora. Eso es lo que te puedo decir al respecto de cómo se produce. Evidentemente, al darle categoría C, pues no tuvo subvención. Antes se daba interés general, ¿no? Bueno, interés especial, sí. Y luego pues tenía primera A, segunda A, B, y luego la C, y entonces si tenías interés general me parece era un 50%, y así hasta la categoría C, que era que no te daban absolutamente nada. Entonces, como no tenía absolutamente nada, pues para los distribuidores también era una película que no interesaba distribuir porque no tenían de qué tirar. Esa es una de las cuestiones por la que no se distribuyó perfectamente. Además, tuvieron que ir a una distribuidora muy pequeña que se llamaba Nueva Films, que era una distribuidora de Bilbao, que además tuvo la mala suerte que desapareció rápidamente. En el 66 o 67 esa distribuidora desaparece, y entonces, claro, en aquella época solo había una copia o 2 copias de las películas, y entonces es como que desaparece de todo ámbito. Solo se recogen algunos cines de arte y ensayo, y en cineclubs. Me parece que es Jesús García de Dueñas, que es el primero que la localiza. Y a partir de ahí, pues la historia de la película es como que desaparece, ¿no? Aparte de que se estrena en unas condiciones muy mal, porque ya se estrena, precisamente el día 10 de julio, se estrena en doble sesión, que era como no tener estreno. Por eso la idea buena de estrenarla ahora es como, por fin vamos a estrenar la película en un cine normal, no de doble sesión, que esa es la idea o la propuesta que queríamos hacer. Que no había perdido dinero, que incluso había ganado un poco de dinero pese a ese estreno tan tremendo que había tenido. ¿Cómo era esto? ¿Cómo se explica esta situación de un estreno que fue en Bilbao, como tú decías, en un programa doble? Sin embargo, la película, a través de la venta a Nueva Films, no pierde dinero. Incluso le da un remanente para hacer el extraño viaje inmediatamente después. Bueno, no lo sé, yo eso no lo sé. Yo sé que con mi abuelo se hizo luego también Mayores con Reparos, que es no sé si la siguiente, y se hace también con Adaptaciones, que es la productora de mi abuelo. Yo no sé si con ese dinero remanente se hizo esa película. No, porque la otra me parece que era una película de Hueva, ¿no? De Impala o de algo así. Bueno, pues no sé cómo dio dinero la película. Saludo la presencia en la sala de Elena Fernán Gómez, que está invitada a participar en cuanto lo desee en el momento que... ¿Perdón? Quiero oíros y aprender. Yo era muy pequeñita, no tanto. Muy Gracias. emocionada. Y además la he visto con Gemma. Gracias, Elena. Un placer que estés con nosotros. José Sacristán, planteo, tú conociste muy directamente a Fernando Fernán Gómez. ¿Qué significó para él que estas dos películas, que son claves en su carrera, El mundo sigue y El extraño viaje, no tuvieran prácticamente presencia en la vida cultural española en ese momento, por las condiciones en que se estrenaron, por los problemas con censura, etcétera, etcétera? Comentaba él algunas veces una cierta frustración por el resultado de estas dos películas. No, una de las muchas cosas que yo aprendí de Fernando
sí entender esto, el que acontezca, que un trabajo de esta naturaleza tenga una respuesta como la que tuvo, pues es algo que encajaba perfectamente en la normalidad de ser cómico. A mí, a título personal, sí me gustaría, Fernando, puntualizar, me parece asombroso, ¿no?, el que estemos hablando hoy aquí, este día de julio, del Mundo Sigue, porque es impresionante el cronista de su tiempo, el testigo de un tiempo, como llamado Fernando Fernán Gómez, que miró la realidad de su tiempo en todas las claves posibles, ¿no?, desde el extraño viaje, la vida por delante, la vida alrededor, o en fin, todas cuando adaptaba la comedia de Miura, en el Mundo Sigue, Fernando que estamos hablando hoy del Mundo Sigue, me parece asombroso, porque a mí me parece que donde coloca la cámara Fernando, donde hace el hincapié Fernando en el Mundo Sigue, que es una vuelta de tuerca más sobre la realidad. A diferencia del extraño viaje o de la vida por delante, la vida alrededor, a diferencia de Surcos, por ejemplo, de la crónica de aquel tiempo, Fernando lo que hace es colocarse hoy y mirar aquella historia desde una posición crítica. Entonces, hay unos personajes que el tratamiento que tiene la película es colocar unos personajes en unas circunstancias donde lo que observamos es lo patético, lo doloroso, lo extremo de una situación en la que se ven sometidos unos personajes que llegan a ser grotescos en ocasiones, ¿no? Que llega a parecer, el dolor de esa gente está producido por unas circunstancias que son las que se están criticando, las que se están poniendo en evidencia, ¿no? Esa vuelta de tuerca del maestro Fernán Gómez, a mí me parece que la estemos observando hoy y celebrar el que esta película tenga hoy el tratamiento que realmente merece. Me pone muy contento, me pone muy feliz, porque es la demostración de que el talento inmenso de Fernando es inagotable, ¿no? Creo que si el extraño viaje, o incluso el viaje a ninguna parte, todas y cada una de las películas, pues, o incluso las anteriores, de los locos, todo, cuando ha puesto la mirada sobre una realidad, la lucidez, el rigor, y en el caso del Mundo Sigue, es irse por delante. Es como si Fernando se hubiese puesto a rodar esa película desde una posición moral, por así decirlo, que anticipada al propio tiempo. Es asombroso lo de esa película. Asombroso. Un punto de actrices y de actores. Hay veteranos, jóvenes. Habrán reconocido ustedes seguramente a Marisa Paredes en un papelito, el papelito de la criada que le pregunta a ella sobre por qué está en la casa, etcétera, etcétera. O Pilar Bardem en esa especie de agencia de modelos, actrices muy jóvenes entonces, y aparte la presencia de Gemma que tenemos con nosotros, pero hay veteranos, jóvenes, todo el conjunto de actores y actrices es fundamental. Tenía una mano especial, Fernando, para dirigir a las actrices y a las actrices y a los actores. Sí, no por insistencia ni porque él lo contaba muchas veces, Fernando. Sí, bueno, un actor, una actriz y una toma, 2, 3, 4, una posibilidad agotada, otra posibilidad agotada, no insistía. Él llamaba al productor y decía, este no vale, mándame el otro. Pero por lo demás, el trabajo con Fernando era impresionante. Voy a decir una maldad respecto al reparto del Mundo Sigue, es que qué bien se les entiende a todos. Qué bien, a todos se les entiende maravillosamente. Hablen bajito, hablen alto, hablen deprisa, hablen despacio, se les entiende a todos. No, yo tengo bueno, Gemma es una jovencilla, pero una de las mayores honras, ¿no?, que uno puede tener como cómico de este país, venir o ser heredero de generaciones de actores y actrices como Pierra, como Milagros, como fin, bueno, asombroso. Además es curioso porque haciendo un repaso de la filmografía de aquellos tiempos, los que mejor aguantan el paso del tiempo son los secundarios. Normalmente lo moderno, lo fresco, lo espontáneo, lo de verdad, está en los actores y actrices del bando, salvo excepciones, ¿no?
pero normalmente los y las protagonistas lastraban el peso de lo declamatorio, de lo, en fin, un poco embarado y retórico. Cuando había que decir sí, decían sí, y decían no. Para que quedara claro, ¿no? Que cuál era Pero lo es una gozada, lo del reparto del trabajo de Milagros y de Tierra es una... Ayer, por cierto, en este Canal 8, que volví a ver a Milagros, en esta versión no desdeñable que hizo Sáenz de Heredia de la verbena de la Paloma. Y bueno, cómo estaba esa mujer haciendo la señora Antonia. Qué barbaridad, qué cómica. Yo hice con ella una Celestina, por cierto. Fernán Gómez definía la película como un melodrama sentimental, lo que hoy, dicho ya en los años 90, hubiéramos llamado un culebrón. A mí me gustaría saber, tú empiezas a hacer cine, largometrajes en el año 80, con ópera prima. ¿Hasta qué punto esa línea, como ejemplifican estas películas, o como ejemplificaban las de Berlanga o las de Bardem, tantos otros directores previos a vosotros, os influenciaron, las conocíais, no las conocíais? ¿Hasta qué punto, de alguna manera, os sentíais herederos de una cierta tradición del cine español, o la dejabais al margen porque no la conocíais suficientemente o no la valorabais? No, yo debo decir que nuestra generación era igual de imbécil que todas las generaciones anteriores y posteriores. Es decir, yo siempre oigo ahora a los jóvenes decir que no les gusta el cine español, ¿no? Y a nosotros tampoco nos gustaba el cine español. O sea, nos parecía horroroso. No íbamos al cine a ver películas españolas, y los de ahora igual. Y hacíamos una excepción con Berlanga. Pero es verdad que es lo que distingue a los jóvenes siempre, es esa especie de ruptura con el cine del sitio donde estás. Y te das cuenta luego del error que es eso. Incluso a día de hoy se sigue diciendo como piropo de una película no parece española, ¿no? Esto quiere decir que la película es que es buena, ¿no? Si no parece española. Pero bueno, eso son cosas que uno se cura, como de tantas otras, del acné y de tantas tonterías juveniles que son lógicas, bueno, igual que hay tonterías de la tercera edad, pues hay otras tonterías juveniles. O sea que realmente no nos influenciaba ni teníamos una especial relación con el cine español. Pero para mí tengo la sensación hoy de que estamos aquí reunidos y que estamos llevando a cabo, se está llevando a cabo con esta película la reparación de una injusticia, ¿no? Algo que ha empezado en Málaga, que sigue hoy aquí esta noche, y que se coronará dentro de unos días con el estreno, y luego que esta película salga en Blu-ray, en DVD y todas esas cosas. Es decir, que aunque esta película ha tenido la consideración de algunos críticos, de algunas personas que han intentado, han escrito sobre ella a lo largo de los años, o han intentado rescatarla, de alguna forma, esta película ha sido una película desaparecida, ha sido una película que no estaba, ¿no? Incluso El extraño viaje, que corrió igual de mala suerte que ella, pero El extraño viaje se ha beneficiado de un cierto redescubrimiento durante todos estos años, se ha proyectado mucho, se ha convertido en una de las películas españolas queridas del público y de la gente, aparece en las listas de las mejores películas españolas de todo el mundo casi siempre, es una película culto, o sea, El extraño viaje ha acabado ocupando su lugar, el lugar que merece, pero el mundo sigue, aún no lo ocupa. Entonces, bueno, que estéis aquí la gente de la prensa, yo creo que tenéis una parte muy importante en esto, porque entre todos lo que tenemos que conseguir es que esta película pase a ocupar el sitio que merece. Para mí el sitio que merece está entre el puñado de los grandísimos clásicos, de las mejores películas que se han hecho nunca en este país, ¿no? Entonces, es muy importante que eso se transmita, es importante que la gente la vea, que los jóvenes la vean para saber el país que era este, porque en pocas películas como esta se puede ver, y los mayores para, como ven el álbum de fotos, ¿no? Como para volverse a ver, para volver a recordar incluso cosas que a veces no apetece recordar. Yo considero esta una película profundamente política, en el sentido de que no lo intenta ser en ninguno de sus fotogramas. O sea, si la comparamos, por ejemplo, con un clásico y una gran película del cine español de la época, como puede ser La caza, ¿no?
Pues La caza, que es una grandísima película, pero tú puedes rastrear las intenciones del director en cada fotograma, ¿sabes? Lo que Saura nos está queriendo decir y que está haciendo un diagnóstico, un retrato de la... Fernán Gómez también lo está haciendo, pero uno tiene la sensación de que solo está haciendo una crónica familiar de unos padres, unas hijas, un melodrama. Y sin embargo probablemente sea la película más feroz describiendo la sociedad española que jamás se haya hecho en este país. Y eso que tenemos nuestras mejores películas, los grandes clásicos de Berlanga, de Ferreri, del propio Fernando, etc. Yo creo que esta película cuenta la miseria absoluta que era este país, ¿no? La miseria moral del país como ninguna otra película lo ha contado. Entonces, en un país que tiene tan pocos clásicos, una cinematografía que tiene tan pocos clásicos como la española, porque claro, hemos tenido una historia que no ha permitido otras cosas, ¿no? Hemos tenido algunas de los mejores escritores y directores en el exilio, etc. Ha sido una historia muy dura la historia de España. No somos los franceses ni los italianos que tienen libros enteros de clásicos. Nosotros tenemos unos pocos. Y que nos permitamos el lujo de que una película como esta no exista, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, es algo que tiene que acabarse, que hay que reparar esa injusticia, y esta película tenemos que hacer que la gente la vea y que ocupe su lugar. Esta película es una joya, es tremendamente moderna, en el sentido del uso que hace del melodrama, de cómo retrata a los personajes femeninos. O sea, probablemente sea la película más feminista que se ha hecho en este país, incluso a día de hoy, ¿no? O sea, a día de hoy, que ya existe el término feminismo, que entonces, bueno, no existía, pero usaban 2 o 3 personas en París. Esta película, en ese sentido, es brutal. O sea, es que cuenta desde esas 2 opciones, ¿no? que representan las 2 hermanas, hasta lo que era para una mujer el matrimonio, el no matrimonio o el cruzar una calle. O sea, hay una descripción hiperrealista y durísima, ¿no? de la condición femenina y del maltrato, ¿no? en aquella España. Y luego, cinematográficamente, es un melodrama, pero es con una dosis de humor, histeria, muy profundas, ¿no? Entonces hacen que la película no envejezca, o sea, que no se quede como tantos melodramas anclados en su tiempo, sino que lo trasciendan y que uno pueda ver encontrar en esta película un precedente a muchas películas de directores modernos que han usado el melodrama después, ¿no? como un lenguaje, como un género desde el que mirar las cosas y contar las cosas. Yo creo que es una modernidad tremenda y contribuye un poco Gemma, esa modernidad, con una belleza, que igual que hay bellezas que pasan con el tiempo y uno las ve como el concepto de belleza de los años 40, el concepto de belleza de los años 20, uno ve a Gemma en esta película y casi que quieres entrar ahí, aunque la realidad sea tan terrible, ¿no? Dices, a ver cómo nos la encontramos por algún lado. Y aparte de dicho esto, su trabajo de actriz es tremendo, bueno, como el de todos en la película, pero diría para mí muy moderno. Incluso arriesga mucho en muchas de las secuencias. Él rodó varios planos secuencias a lo largo de la película, incluso el plano final, el suicidio de Eloísa, la caída sobre el coche. Él contaba que la había rodado en un plano secuencia desde que cae el cuerpo y que luego por problemas técnicos no lo había podido mantenerlo y había tenido que fragmentarlo. Yo creo que esa puesta en escena y esa aproximación al documental, como tú decías, también revela una modernidad que 50 años después sigue vigente, sigue palpable, digamos, desde el punto de vista de la realización de la película. Es que Fernando, como director, era muy curioso, igual que él, como ser humano, era muy paradójico, ¿no? Y le gustaba además jugar con las paradojas y las cosas. También como director, a veces hacía esos ejercicios cerebrales, ¿no? Por recordar, vamos a hacer el tartamudeo visual en La vida por delante, La vida alrededor, ¿no? En poner en imágenes al personaje tartamudo, ¿no? Siempre tenía este amor a inventar cosas y hacía inventos, pero los hacía
desde el humor, desde la paradoja, o sea, no era nada pretencioso. Solamente una vez le oí contar una cosa en una película suya que decía, no, en esta película he hecho una panorámica por la pared de la habitación, pensando que esta es una película quizá que tendrá que ir a festivales, que les guste a los críticos. Entonces, la cámara se va de la actriz, va por toda la pared, por toda la habitación, despacio, realmente un poco moroso, hasta que llega al otro personaje y tal. Y claro, lo veías en la película y decías, qué brasa de plano. Lo había hecho con premeditación y alevosía. O sea, no es que lo hubiera salido así. O sea, quiero decir que Fernando en ese sentido, y esta película tiene muchos inventos muy bonitos, la bajada por la escalera, no sé qué, está llena de inventos, y a la vez eso lo pone en relación directa por corte con algunos de los planos documentales de Madrid mejores que se han hecho en el cine de ficción, ¿no? O sea, que realmente aquí es Madrid, lo puedes tocar, el Madrid de esa época. Es una película que es que no hay un aspecto por el que la película no sea notable, ¿sabes? Porque hay algunas películas que dices, bueno, no me ha gustado una película, pero es que es un placer verla porque ves el Madrid del año 51. Y dices, bueno, pues es verdad que ya solo por eso una película merece la pena y hay que quererla y conservarla, pero es que esta película merece la pena por todos y cada uno de los aspectos en los que uno la quiera juzgar. Por ejemplo, es una adaptación literaria y ni en un solo segundo sientes que estés viendo una adaptación literaria. Es asombroso. Es muy, muy, muy cinematográfica la película. En ese sentido es tremendamente moderno. Adolfo habla de relanzar esta película, de darle esa justicia que no había tenido en su momento, esa posibilidad de que fuera vista por muchas personas. Me gustaría saber, Adolfo, cómo surgió la idea de volver al Mundo Sigue y, por otra parte, qué planes tenéis con ella, cómo la vais a estrenar, es el próximo viernes cuando se va a llegar a los cines comerciales, cuáles son los planes de distribución que tenéis con respecto a esta película. Bueno, la idea yo creo que no es nuestra, la idea es de Juan, que además se gasta el dinero en restaurar la película y en ponerla tan bonita como está, o sea que al César lo que es del César, pero yo creo que Juan no se atrevía ni a decir que esta era una posibilidad, ¿no? Entonces, cuando hace aproximadamente un año quedo con Juan un día, hablamos de varios temas, varias cosas que se valoran, y entonces dice, por cierto, tengo El Mundo Sigue, que está quedando muy bonita todo el trabajo de restauración de la película. Yo, bueno, A Contracorriente es una empresa que ama el cine, creo que cualquiera que le guste el cine sabe pues, que reponemos películas, reponemos clásicos, ahora en agosto volveremos con Las vacaciones del señor Hiló, bueno, todos los años, pues traemos, si no es la Dolce Vita, pues es el Festín de Babel. Y entonces de repente, claro, esta película, ¿quién no ha oído hablar del Mundo Sigue? Y yo no la había visto, como creo que muchísima gente no la había visto. Y yo de todos los temas que hablamos con Juan, este fue el que dije, oye, yo quiero verla, ¿no? Y me dio un Blu-ray que aún no estaba 100% perfecto, pero bueno, pues me maravilló. Y entonces, y hablando con Juan, digo, Juan, es que el año que viene, hace 50 años de que esta película no se estrenó. Empiezas a investigar un poquito, a leer, a hablar con unos y con otros, y dices, bueno, pues qué bonita oportunidad de restituir, como decía Antonio y Fernando, bueno, todos, de restituir o de alguna manera aliviar una injusticia de la distribución, ¿no? Eso de los avatares de la distribución que está detrás de lo que pasó con esta película. Ya por ello, ¿no? Lo hablamos con Málaga. Málaga nos ofreció el mejor de los escenarios posibles para hacer una proyección en el Museo Picasso. Y nosotros la verdad es que cuando hablábamos con Juan, pues decíamos, oye, pues una copia en Madrid, tenemos que hacer un acto en la academia. Sí, por supuesto, Antonio muy pronto cogió el guante y dijo, de eso me encargo yo, ¿no? Pero bueno, sí, luego pues la estrenamos en Madrid y tal, ¿no? Pero pronto dices, oye, Madrid y Barcelona, ¿no?
y luego pues te la empiezan a pedir, ¿no? Y entonces salimos este viernes, que da esa feliz casualidad de que hace 50 años exactos de ese estreno casi clandestino en el Cine Buenos Aires de Bilbao, en un programa doble. Juan no tiene constancia de que la película se haya visto en Madrid, en sala, a lo mejor en una filmoteca o algo, pero no comercialmente, tampoco en Barcelona, por supuesto, y entonces ayer me mandaba la persona de distribución nuestra, que está en Carlo Vivar, y ahora me pasaba la lista, y la verdad es que la película se va a ver también en San Sebastián, en Los Príncipes, se va a ver en Las Palmas, en Valladolid, en Salamanca, en A Coruña, en Pamplona después de los Sanfermines. Bueno, hay una lista por ahí de 12, Valencia, de 12, 15 ciudades donde Bilbao, donde la película se va a ver, y la verdad es que emociona mucho aquí ver a gente que sabe tantísimo de cine y que de la que aprendes cada vez que les oyes hablar, y emociona mucho pues ver a Gemma que haya sentido esa emoción lógica, porque uno que es un simple aficionado pues se emociona con la película, pues tener esta oportunidad ya como distribuidor, como si no ganamos nada. Así de claro. Adolfo, de que la película recibiera el eco que merece, ¿os decidiríais también a emprender eso mismo con otras películas españolas, de propio Fernán Gómez o de otros directores que merecen el conocimiento de todo el mundo? Nosotros tenemos una lista de películas de todo el mundo que queremos reponer. No podemos, porque luego al final estos son trabajos que consumen mucho tiempo, que somos un equipo pequeño. Son trabajos que luego nos da mucho gusto el estrenar el Blu-ray como Dios manda, pero tampoco podemos hacer muchos más allá de 1 o 2 al año. Por supuesto que si hubiese otra película tan buena y cuya visión sea tan necesaria, en este caso es que encima es una película que la gente no ha visto. Entonces, se han de reunir cosas, pero por supuesto estamos absolutamente abiertos y siempre buscando esas películas para decir, venga, va, una película para disfrutar, ¿no? Son películas que como distribuidor pues es un privilegio poder trabajar en ellas, ¿no? Pero vamos, que el mérito y la idea es de Juan. La palabra a todos los asistentes. Una de tus ideas como presidente de la Academia está siendo recuperar la memoria del cine español a través de entrevistas con profesionales de una cierta edad que digan sus recuerdos, sus vivencias, que se quede realmente como un archivo audiovisual de toda esa presencia de profesionales de primera línea o de segunda, pero que han tenido un trabajo fundamental en nuestro cine. En ese sentido, ¿qué sientes ante esta resurrección, por así decirlo, del mundo sigue? ¿Qué te parece? Pues me parece magnífico. Lo curioso de la historia es que ya habíamos empezado aquí en la Academia a recuperar, vamos a llamar, nuestra memoria del cine español, que además ha dado la casualidad que enlaza con las predicciones diarias que está haciendo Televisión Española con nuestro cine, que enlaza con la recuperación del mundo sigue. Entonces me da la impresión de que todo eso lo he vivido como que me estaban dando la razón. O sea, que había que hacer, recuperar la memoria viva de toda la gente que ha hecho cine. Ya hemos empezado. Hemos llegado a un acuerdo con TCM y con la Universidad Europea y hemos empezado a hacer entrevistas a toda la gente que ha hecho cine. Empezamos lógicamente por los más mayores, pero vamos a seguir ampliándolo a todo el mundo, directores, actores, técnicos, y vamos a tener un archivo para que la gente quiera consultar cómo se ha hecho el cine, qué opina una serie de gente más conocida o menos conocida sobre el cine español, sobre las circunstancias que pasaban cuando lo hacían ellos, sobre lo que está pasando ahora. Bueno, las opiniones de toda esta gente van a estar a disposición del público, tenemos que estudiar todavía, porque vamos poco a poco de qué forma, pero bueno, ya lo solucionaremos rápidamente. Esta actividad, y bueno, pues lo hemos hecho. Y el mundo sigue en ese sentido, es como
el arranque, no el broche de oro, que sería al revés, pero el arranque de todo este proceso que ya está en marcha y que está dando magníficos resultados. Te voy a contar que la reposición de las películas, que como sabéis es por décadas y por temas que se ponen semanalmente, o sea, en 5 días, por el bloque final de los viernes, bueno, están doblando y en algunos casos triplicando la audiencia de la 2. Me diréis, es que no tenía mucha, pues sí, es verdad. Pero eso, unido a la labor de recuperación que hace Televisión Española, que eso sí es ejemplar, con versión española, con días de cine y con este programa, bueno, pues desde la Academia lo vamos a apoyar de todas las formas y bueno, nosotros hemos aportado este pequeño grano de arena con la proyección de la Academia, en la Academia del Mundo Sigue y con esta actividad, nuestra memoria, que hemos empezado a hacer ya. Que hay un cambio en la sociedad española, hay un cierto interés por el cine español que no se producía en años anteriores. ¿Por qué en este momento está produciendo? Bueno, esto es una idea que siempre ha existido en la Academia, pero por muchos motivos, fundamentalmente económicos, pues no se ha podido afrontar. No es que haya mejorado demasiado la situación, pero es un poquito más. Y entonces yo creo que ese punto, pero fíjate, es que ha coincidido también, esto sí que es casualidad. Luego os cuento una cosa de la calle donde se rueda, o de la plaza donde se rueda eso. Bueno, lo cuento antes, que también es casualidad, que yo voy al teatro y de repente estábamos buscando un sitio para cenar, que estaba todo abarrotado, y entramos en una plaza y de repente me quedo mirando, pero coño, pero si es donde se ha rodado la película. Y estuvimos cenando justo debajo del portal. Que hay bueno, yo me quedé, pero no puede ser, salía afuera y digo, pero sí, ¿es verdad que es esto? Que está muy parecido, porque han mantenido la plaza. Está justo en la calle del Pez, entras, no me acuerdo cómo se llama la plaza. Bueno, esto os lo decía, me he despistado. Bueno, sí, entonces es el momento, ¿por qué? Porque este año ha subido extraordinariamente la cuota de pantalla, porque sí se nota un acercamiento del público otra vez a nuestras películas. Pues bueno, ha sido una casualidad, pero también hay que decir que este año, el 2015, hemos arrancado magníficamente con 3 o 4 películas que han funcionado muy bien con el público. Bueno, pues ojalá se den todas las circunstancias. Y yo creo que es que además se está demandando. Si no hubiese funcionado lo de Televisión Española. El otro día se refería Pepe a la Verbena de la Paloma, que la Verbena de la Paloma hizo un 5% de audiencia, un 5%. Bueno, es que estaba muy bien, por cierto, la película, pero claro, no es el momento, me daba la impresión, un 5%. En fin, algo se está moviendo y por si acaso nosotros estamos ahí, por si acaso. Yo solamente querría, mientras preparan las preguntas, cuestiones o observaciones que deseen, leerles un muy breve párrafo de un texto que escribí hace unos años sobre El Mundo Sigue, porque afecta a un tema que a mí me parece fundamental en la película, como es el dinero. Hasta qué punto la situación económica gravita sobre todos los personajes de una manera esencial. Es un párrafo, como digo, muy breve. Y destacaba la forma obsesiva en que el dinero gravita sobre cada uno de los personajes. Dentro de un cine español donde raramente a las cosas se las llamaba por su nombre, sabemos por El Mundo Sigue que en los años 50 un aborto clandestino costaba 15.000 pesetas, que el generoso cheque de un banquerito catalán a su mantenida podía ascender a 10 veces más, que te jugabas el cuello en la cárcel por robar las 22.000 pesetas de la recaudación diaria de un bar, que por 500 pesetas alguien ya se creía con derecho a meter mano a la mujer de su empleado, que una sortija y un reloj de oro bastaban para sepultar los principios de unos padres tradicionales, e incluso que por tener 14 aciertos en una quiniela igual solo cobrabas 5.069,50 pesetas, si los acertantes eran 485. Unos acertantes, esa cantidad muestra de que, como se lee en un titular, el periódico del Movimiento de Arriba, el talento de los españoles aumenta a ojos vistas. Hacer frase entre el director del periódico y Agustín González, el crítico, donde después de que el crítico había puesto mal una obra de teatro de uno de los consejeros, le dijo: nuestros consejeros y los hijos y los parientes y los amigos de nuestros consejeros todos tienen un enorme talento, como advertencia a las críticas que él pudiera hacer. Sin más, cualquier intervención, cualquier comentario, también por parte de la mesa, si quieren añadir algo. Gemma, ¿quieres añadir algo? Ha sido excesiva la emoción, no he podido expresarme. Hubiera querido saber hablar, como he oído a Fernando, saber hablar como he oído
a Antonio, saber hablar como yo, a Juan, a todos, a Pepe, a Adolfo, a todos. No me ha sido posible, soy hipersensible y ante cosas o recuerdos tan extremados como esta película. Yo personalmente, mi carrera cinematográfica se truncó ahí. Mi carrera teatral no, mi carrera televisiva no, pero sí la cinematográfica. Y entonces lo que os pido es que bueno, que he tenido una congoja excesiva, no excesiva, es la que me conforma esta película y sobre todo cómo está planteada y lo que dice. Lo que sí os quiero explicar es cómo fue la contratación de Fernando Gómez a mí para esta película. Me llamaron, me citó en el Café Gijón, nos presentamos, nos saludamos, me dijo que iba a hacer una película y que bueno, que quería tomar. Entonces nos sentamos, nos conocíamos, pero no amistosamente, como luego sí hemos tenido una enorme y gran amistad y he hecho teatro excelente con él y nos quedábamos era un ser prodigioso que los fines de año no consentía, su casa siempre estaba abierta, llena de regalos, porque no consentía que ningún actor que estuviera fuera de su casa y estuviera en Madrid se quedara solo. Entonces tenía la puerta abierta de su casa para todos los actores que quisieran ir a pasar el 31 al 1 de... Y las madrugadas de ese día eran excelsas, porque eran escucharle cómo él pensaba, cómo nos sentábamos todos como en el suelo, como en sofás, como en sitios, a escucharle. Era el maestro que hablaba, digamos, y entonces era extraordinario escucharle, era extraordinario no tener coche al día siguiente para regresar a casa, porque no se tenía, porque era día 1, pero daba igual, porque era la excelencia de la palabra, de la gracia, de las cosas que nos contaba. Yo tuve la enorme suerte de participar año tras año tras año en su casa con sus amigos, con sus amigos. Pero lo que quería contarles es que los dos éramos muy tímidos y estuvimos 2-3 horas quietos, callados. Él me observaba completamente, yo me dejaba observar y no sabía si beber o no beber, si hablar o no hablar, si me tenía que levantar o no me tenía que levantar, no sabía qué hacer, entonces me quedé sentada en la misma posición todo el rato hasta que dijo, bueno, pues nada, que muy bien, que estupendo, que bueno, que ya tendrás noticias, que no sé qué, no sé cuánto, no me acuerdo ya qué me dijo, nos despedimos y mientras Manuel Collado, el empresario de teatro, que sí tenía mucho afín a que yo fuera actriz de su grupo y de su compañía, estaba en el bar de enfrente viendo cómo estábamos hablando y cómo era la contratación. Y entonces, pero tenía muchas ganas de deciros cómo fue la contratación, muy silenciosa. Al hilo de tus palabras, un recuerdo también para Fernando Guillén, Gracias. está aquí en el papel de Rafa, el novio que se opone a la idea del aborto, etcétera, etcétera, y que bueno, realmente uno de los grandes actores de nuestro cine. Creo que allí hay ya una intervención. Enhorabuena por la preparación de Tamaña Injusticia, que indudablemente nos permite entender por qué estamos donde estamos y por qué pasa lo que pasa, incluso con el remate de la ley Mordaza. Pero me gustaría, si podríais explicar un poco más la bruma en lo que se refiere a la educación de la censura y de los pasos que siguió esta película, porque está la oscuridad en la que ha estado y quiere que damos un poco de luz. Más luz, por favor. Juan, ¿quiere Paso después. No, bueno, yo tampoco sé mucho, pero la obra era de José Antonio
de Zunzunegui, que era un falangista. Entonces yo lo que creo es que esta película pasó la censura cuando tiene todas las cosas para no pasar la censura. La censura te prohibía hablar de prostitución, te prohibía hablar del aborto, te prohibía todo. Y esta yo creo que pasa censura porque es hija de un falangista que es procuradora Cortes en ese momento, ¿no? Entonces, en cambio hay otra parte de la censura, porque hay dos tipos de censura, una censura moral, pero también hay una censura económica. La censura económica se la dan al no darle subvención y por lo tanto no permite que haya una buena distribución. Al no haber una buena distribución y aparte que los distribuidores desaparecen al cabo de 2 años, pues la película se queda como en un limbo porque claro, cuando tú eres productor y contratas con un distribuidor, le contratas la película por 10 años o 15 años, y entonces tú no puedes mover la película sin el distribuidor, pero al desaparecer el distribuidor se quedó como en un limbo. Se queda tan en el limbo que mi abuelo, que era productor de esta película y de otras películas, cuando se las vende a Enrique Cereza todo su paquete de películas, esta no la pueden ver porque no sabe muy bien si es productor, si el productor es Fernando, si es mi padre, si tal, y se quedó allí, por eso no se la vendí y por eso hoy es mía y podía hacer esto, ¿no? Y eso es lo único que te puedo contar. Porque a película vista, y si además no iba a tener esa ayuda que muchas veces ahora eso sería el equivalente, pues sí, también a las ayudas, pero también pues a las preventas a televisiones, etcétera. El distribuidor normalmente intenta proteger al máximo pues, el riesgo, porque si no, pues cabe la posibilidad que estrenes una película y tengas que buscar trabajo en otro sitio. Entonces, yo me atrevería, estoy casi seguro, una película así, si no tiene ayudas, pues si ya has metido la pata y has puesto el dinero, pues se trata de no agrandar el agujero. Pues la mal estreno y ya me irá mejor con la siguiente si llego a tenerla. No creo que sí, sobre todo enlazando con lo que comenta Fernando de que Fernando Gómez, no sé si su hija a lo mejor ha oído algo, ¿sabes? De que Fernando Gómez decía que no perdía dinero con esa peli. ¿De dónde sacó dinero? Entonces no había televisiones, no había vídeo, no había nada. Si solo se estrenó en el Cine Buenos Aires de Bilbao, es que el distribuidor puso pasta. Y a esta película se le pone pasta antes, no después. Complicada para el público. Completa un poquitín la Pero yo no puedo respuesta. sacaros de dudas en eso del dinero, porque como ya he dicho antes, me parece que no se me ha oído, yo era entonces, no pequeña, pero vamos, casi, digamos jovencita. Yo le oí a mi padre decir que había perdido mucho dinero en una película en la que también colaboraba Juan Estervich, pero Juan Estervich padre, ¿no? Y para que, por cierto, quiero que hay que hacer una mención especial en su memoria, ¿no? También, ¿no? Para su memoria. Y yo le oía decir a mi padre que había perdido dinero, pero yo no sé si era con esta o con el extraño viaje. Yo creía que era que las dos. Al oír decir esto, pues me alivia mucho, ¿no? Y bueno, dar las gracias a todos por invitarme, por estar aquí, por lo que he aprendido. A Gemma, que he tenido el honor de estar a su lado. Gracias, Elena. Completar un poquitín la respuesta. La novela se publica en el año 60. Zunzunegui es un autor consolidado, sobre todo por sus retratos de la posguerra madrileña, que es lo que interesó especialmente a Fernán Gómez. Fernán Gómez lee la novela, piensa que va a hacer una película básicamente sobre el personaje de él, el personaje del camarero, obsesionado por las tinieblas, hace un tratamiento sobre ese personaje, pero no le da para un largometraje, se quedaba en cuenta como unos 30 o 40 minutos. Entonces, hace ya una adaptación sobre la novela en su conjunto, la presenta a la censura. La censura prohíbe totalmente el guión en ese momento. Se produce entonces un cambio ministerial. Mientras Fernán Gómez está rodando una película fuera de Madrid, celebran la caída de Arias Salgado, que era el ministro de Información y Turismo, y la llegada de Fraga Iribarne, que trae consigo a José María García Escudero, que ya había sido director general en los años 50, en la etapa de Surcos, y que prometía una liberalización del cine español. Presentan de nuevo el guión, muy apoyados por Florentino Soria, que
que era miembro de la comisión de censura, pero amigo personal de Fernando Fernán Gómez. Presentan el guión y pasa de manera que solamente los diálogos son suavizados respecto a los que se habían presentado en el guión y algunos cortes pequeños, pero en su totalidad pasan. La película se rueda en función de ese guión en el que Fernando había puesto muy subrayado que Zunzunegui era miembro de la Real Academia Española y además situaba como comienzo de la película una frase de Luis de Granada sobre los malos, los buenos, los que triunfan, los que fracasan, etcétera, etcétera. Se presenta la película y entonces es cuando llega llamaba Juan, la censura económica. Es maltratada absolutamente en su calificación. Previamente, es verdad lo que dice Adolfo, tenía una distribución. La distribuidora la adquiere antes de esa calificación, si no, no la habría adquirido porque esa calificación significaba prácticamente la imposibilidad de estrenarse en cines. Se estrena en cines de esa manera, vamos, en el cine en Bilbao, y la película pasa al olvido también por la desaparición de la distribuidora. Este es un poco el trayecto de la película, que no tuvo la censura política, que en su momento sí, pero luego la consiguió salvar después del cambio ministerial, pero sí una censura académica que la condujo, la condenó al olvido. Sí, era esta, porque en el extraño viaje les contrataron. O sea, en el extraño viaje Reizábal les contrata un guión al matrimonio a Estrella y a Ruiz Castillo, Manolo, ¿no? Ruiz Castillo y a Perico Beltrán, y lo escriben y luego entra Fernando como director. O sea que ahí él no corre ningún riesgo. Y bueno, y respecto a lo que se habla aquí de la censura económica, que la censura económica era realmente, quizás sobre el guión había esa censura moral, pero la película acabada, y en la historia del cine español lo podemos ver, que en un porcentaje importante de las veces la censura económica era censura puramente política. No en todos los casos, pero en los que se necesitaba ejercer, y este claramente es uno, pues era una censura política. Era una manera de sepultar y hundir la carrera de películas que no interesaban, como les ha pasado a veces a Berlanga, a Bardem y a muchos directores que cometían la imprudencia de intentar hacer películas que no eran lo que se esperaba, ¿no? Que no formaban parte del discurso nacional. Sí, con la película, con El mundo sigue, y si había ganado un poco, procede de este libro, Conversaciones con Fernando Fernán Gómez, escrito por Enrique Brasó, donde contaba esta paradoja de que pese a no haberse estrenado, no había perdido nada con la película. De ahí nace, digamos, la información, la cuenta. Allí había una... Bueno, a lo mío es una pequeña reflexión emocionada y apasionada. Reivindico ser el más viejo del lugar. Y, por lo tanto, ha dicho Fernando Trueba, muy bien, que ojalá y que lo vean muchísimo los jóvenes, que lo vean, eso hace falta. Pero lo de mi quinta, os aseguro que es absolutamente emocionante. Yo me casé ese año 63. Yo veo a esos niños que le dan pan y chocolate, que juegan en la calle a nada, no tienen esos coches. Y yo ahora mismo me estaba viendo pero si yo estaba ahí, tengo aquí un ordenador en este móvil. Yo he visto mis 600. Yo he visto ahí Sierra, que me iba a tomar el vermú en Sueca. Y entonces es una emoción que digo, gente mayor que vea la película, tiene que ver que esas calles de Madrid. Yo tenía un compañero amigo que trabajaba en los escrutinios de las quinielas. Estaba 3 días enteros, las 24 horas, haciendo el escrutinio. Era algo alucinante. Está también reflejado en esta película, en la que hay una interpretación, y bueno, como está Gemma, maravillosa. Están todos, y lo que pasa es que la profunda emoción es que ella lo sabe, y solo queda ella, Marisa, Pilar, y qué tristeza, pero qué actores, qué maravilla. Ese reparto es genial. Yo, bueno, en primer lugar quería felicitar a Gemma, a Juan, por supuesto, y también a Adolfo por hacernos que podamos ver la película. Esta que yo también la desconocía. Entonces, bueno, yo creo que, bajo mi punto de vista, la película, yo creo que es una denuncia muy actual, ¿no? Porque
hablar de lo que se habla en la película en los tiempos hoy en día, que también lo estamos hablando lo mismo, sobre la desnutrición infantil, sobre el maltrato y todo, lo refleja magníficamente todo, ¿no? Y parece ser que no pasa mucho tiempo, desde los 50 años hasta ahora, ¿no? Que seguimos con lo mismo. Y luego solamente sí hacer una aclaración, que en aquella época, yo que soy ya tan viejecito, digamos, en el tema del cine, en aquella todas las películas que salían y se estrenaban, todas sin excepción, en la época franquista, todas tenían 1 millón de pesetas que se les daba, en aquel entonces creo que era 1 millón de pesetas aproximadamente, por tener solamente la clasificación de película española. O sea, eso se lo ha dado a todas las películas. Luego había una especie de comisión especial que incluso ocurría también con Saura, que le daban el 1 millón de pesetas, pero luego había esta comisión que por ser una película buena, pues llegaba hasta darle 10 millones de pesetas, ¿no? Y eso ha sido así siempre en todas las películas de la época franquista. Porque si no le daban el 1 millón de pesetas, desde luego tampoco la película se iba a ver porque no darían la calificación para que les pudiese ver. Solamente eso. Bien, veo entre el público a periodistas jóvenes que seguramente habrá sido una sorpresa o habrá sido una revelación la película, o a lo mejor no, a lo mejor tienen algún punto de discrepancia. Me gustaría saber también cuál es su opinión o si tienen alguna pregunta o alguna referencia. Yo solamente quería recordar que esta película se hace en el 63, que al año siguiente fueron los grandes fastos de los 25 años de paz, el 64, y que ese contraste entre lo que significaron esos fastos y lo que la película mostraba en cuanto a un panorama de una miseria moral, de una miseria económica, etcétera, tan profunda, creo que ese contraste tampoco le favoreció nada a la película en cuanto a su difusión y en cuanto a su valoración por las autoridades del momento. Para el micrófono, un momentito. Solo una pregunta, no una apreciación, quizá por dar respuesta a lo que decía Antonio, de que algo se mueve, estamos volviendo a ver cine español, gente joven como yo, y creo que yo lo hago personalmente porque tengo pánico a que pueda volver a pasar esto que se ha reflejado en esta película. Y supongo que si nos movemos es porque queremos volver a reflejar lo que está pasando ahora. Supongo que es por eso. Gracias. No, yo hay una cosa que me ha llamado la atención, es que yo no conozco ningún trabajo de Fernando ni ningún otro director, productor, que además se dé un personaje tan antipático, el Faustino este, lo he odiado. Es un personaje tan desagradable y ¿cómo es posible que el que paga la película se dé este papel? Sabía mucho. Ya, pero digo, ¿nadie ha visto a Fernán Gómez hacer un papel tan Claro, hay una cosa que creo que la contaste tú, Gemma, no sé quién la contó, de que inicialmente Fernando quería para el papel a Paco Raval. Y que Paco no pudo hacer la película y él lo hizo casi por sustituirlo, pero con gran disgusto, y de hecho que le mete una foto a Paco. No, esto lo contaste tú, ¿no? Sí. Todavía peor, yo creo que el personaje de Faustino. Pero qué bien que puedan reflejarse los personajes como este, para tener conciencia, porque como decía muy bien Elena, ha habido muchos, y habían muchísimos. Llevar un pantalón en el año 60, los hombres nos insultaban. Hace muy poco de los años 60. Y ahora tenemos otro nivel de vida, otro nivel de libertad, pero todavía hay que alcanzar otras metas mucho más importantes y mucho más inamovibles para que podamos ser felices. Tienes razón de tener miedo, tienes toda la razón, porque da pánico, porque hemos vivido en el pánico. Claro que sí, que tienes toda la razón absoluta.